Buenos días, aprendices del curso Guardianes de la Democracia. Damos inicio al desarrollo del tema de hoy, el cual se trata de el proceso de inscripción de candidatos a cargos de elección popular y los riesgos electorales. Entonces, para iniciar, vamos a describir qué es un candidato. Un candidato es una persona que se postula con el aval de un partido o movimiento político con personería jurídica o con el respaldo de un grupo significativo de ciudadanos para ser elegida o elegido en un cargo público de elección popular, de acuerdo a la ley 1475 del 2011. Y la inscripción de esa candidatura es el acto voluntario con el que el candidato adquiere un compromiso político y jurídico con la sociedad. Los ciudadanos que aspiren a participar como candidatos en las elecciones, ya sea de Congreso o de Parlamento andino o de presidente y vicepresidente, eh, pues deberán inscribir sus nombres en las condiciones y términos establecidos para la ley y según el calendario electoral establecido para cada proceso mm, electoral. Un candidato se puede inscribir con el aval de un partido o movimiento político, como ya les había mencionado, que tengan personería jurídica y que esté reconocido por el Consejo Nacional Electoral o con el apoyo significativo de ciudadanos, caso en el que se requiere aportar el total de firmas correspondientes y por de seriedad, pero para que se ha dado ese aval, o se ha entregado ese aval por parte de los partidos o movimientos políticos, este deberá hacer, o estas organizaciones electorales deberán realizar un proceso de verificación de antecedentes de los aspirantes a estos cargos de elección popular. Eh, y este proceso es complementario al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y parte de la autorización de estos a sus partidos o movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos para que a través de la ventanilla única creada por el Ministerio del Interior se verifiquen dichos antecedentes, ya sean de tipo disciplinarios, fiscales o judiciales, así como de órdenes de captura en las entidades responsables del registro de dicha información, tanto a nivel nacional como internacional. Si los partidos o movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos no cumplen con ese proceso, eso es un motivo de sanción para estas organizaciones electorales. Ese proceso de, de verificación de antecedentes eh, de los candidatos las debe realizar el presidente, director, representante legal de los partidos o movimientos políticos y o grupos significativos de ciudadanos. ¿Sobre qué van a verificar? Sobre antecedentes disciplinarios, judiciales, fiscales, certificaciones de órdenes de captura nacionales o internacionales, información sobre notificaciones de Interpol. ¿A través de quiénes lo hacen? De la Dirección de Investigación Criminal, de la Interpol, de las oficinas de certificaciones de investigaciones activas de la Fiscalía General de la Nación y de la Oficina de Certificaciones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y además se debe verificar procesos independientes de inhabilidades e incompatibilidades. Entonces, una vez verificados eh, esos antecedentes, ahora sí pasan a realizar el proceso
de inscripción de candidatos de acuerdo a la ley 1475 del 2011, que fijó un periodo de un mes de inscripción y se inicia 4 meses antes de la fecha de la correspondiente votación electoral para el cual el candidato esté aspirando. Entonces, ese proceso de inscripción son los partidos o movimientos políticos o los grupos significativos de ciudadanos que tengan personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional, quienes otorgan, como decía, el aval a ese candidato, ya verificado los antecedentes, quien lo representará en una elección popular. Ese aval es otorgado por el representante legal del partido o movimiento político o por quien él delegue de manera expresa. El aval debe contener la corporación y el cargo que se avala, la identificación del avalado o avalados, el periodo constitucional que cubre, al cual va a ser postulado, la relación de todos los integrantes de la lista de acuerdo con el número de curules a proveer en la respectiva circunscripción electoral, según sea el caso, o la corporación a que aspire, la modalidad del voto y la ciudad en la que se inscribe. Los candidatos de los grupos significativos de ciudadanos se deben inscribir a través de un comité integrado por 3 ciudadanos, quienes deben registrar ante la correspondiente autoridad electoral y de acuerdo como lo dice el artículo 28 de la ley 1475 del 2011, la inscripción del comité se debe hacer cuando menos un mes antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción y en todo caso debe hacerse antes del inicio de la recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista de candidatos. Y se deben presentar entonces los nombres de los integrantes del comité, así como la de los candidatos que se postulen, y todos deben de figurar en el formulario de recolección de firmas de apoyo. Para la inscripción deberán reunir un número de firmas válidas equivalentes al menos al 20% del resultado, de dividir el número de ciudadanos aptos para votar en la respectiva circunscripción electoral entre el número de curules o cargos a proveer. Esto tiene que ver con la cifra repartidora que se requiere, que es un proceso electoral para cubrir las curules o cargos a proveer. Y en todo caso, pues el máximo de firmas a exigir para inscribir candidatos no debe superar las 50.000 firmas. Los candidatos que se van a inscribir por firmas únicamente representan a la registraduría, únicamente presentan el total de las firmas, más las postlistas de seriedad y de cumplimiento que tiene establecida la ley, y no se van a admitir, la registraduría no va a admitir entregas parciales de firmas ni se hacen revisiones previas a esos formularios que tienen las firmas, simplemente de acuerdo al calendario electoral que esté establecido. Entonces, en la pantalla ustedes tienen pues visualizado el proceso de inscripción de los candidatos, ya como lo tiene establecida la registraduría, que dice que deben diligenciar el formulario SIGO correspondiente a la inscripción de candidatos y candidatas a gobernación, el formulario AL para candidatos y alcalde, de presentar constancias de aceptación de la candidatura en el formato E6. Deben ingresar todos los datos a través de la página
de la inscripción que tiene establecido la registraduría, de acuerdo al partido o movimiento político, los grupos significativos de ciudadanos, o si es promotor de voto en blanco, o si es selección en el departamento municipio, deberá seleccionar el nombre o partido o movimiento político, grupo significativo de ciudadanos que estén allí inscritos, y se debe realizar la aceptación de la candidatura, y esto se hace a través de la firma del formulario E6 o mediante una carta manifestando que se acepta la candidatura al cargo que se está postulando. Si los candidatos o candidatas se encuentran en lugar diferente al de la inscripción, se podrá realizar la aceptación en cualquier registraduría del país a través de un escrito aceptando la postulación. Si se encuentra fuera del país, la aceptación la podrá realizar ante el funcionario diplomático o consular del lugar donde se encuentre, dejando constancia del hecho en la carta de aceptación. Si al vencimiento del término para la inscripción de candidatos y candidatas el funcionario electoral no ha recibido la aceptación de una candidatura, se entenderá que el candidato o candidata no la acepta. Se puede modificar una inscripción de una candidatura, de acuerdo al artículo 31 de la ley 1475 del 2011. Dice que la inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular solo podrá ser modificada en casos de falta de aceptación de la candidatura o de renuncia a la misma, y dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha del cierre de la correspondiente inscripción. Igualmente, en este proceso, y de acuerdo con el mismo artículo 31 de la ley 1475 del 2011, donde se establece que cuando se trate de revocatoria de inscripción por causas constitucionales o legales o inhabilidad sobreviniente o evidencia con posterioridad a la inscripción, podrán modificarse las inscripciones hasta un mes antes a la fecha de la correspondiente votación. Y esas son las únicas causas para la revocatoria de una inscripción, y la ley no prevé la figura de la revocatoria de avales, solo de inscripción de candidatos. En los requisitos, entonces concretemos los requisitos para y la inscripción de candidatos a gobernador y alcalde. eh, Inicia con el momento que se va a hacer la inscripción, debe aportar el aval, que debe tener, como les decía, el cargo que se avala, el periodo constitucional, nombres, apellidos del candidato o candidata, y el documento de identificación. Eh, Diligenciar los formatos establecidos por la ley, los formularios E6. Bueno, y también está la aceptación de la candidatura, presentar el programa de gobierno que se presenta como parte integral en la inscripción de la candidatura, y de acuerdo al artículo 59 de la Constitución Política y el artículo 1 de la Ley 131 del 94, fotocopia del documento de identidad, una fotografía color blanco y negro, eh, y el formato de información de candidatos y candidatos, pues el cual debe contener
los nombres y apellidos del candidato, la dirección, número telefónico, correo electrónico, nombre del gerente de la campaña y un anexo del formulario E6 si es para gobernador o para alcalde, debe diligenciarse ese otro formulario. Ante quienes se debe hacer el registro de candidaturas, entonces dice que si es para gobernador o para diputados, para la asamblea departamental se deben de hacer ante los delegados departamentales. Si es para alcalde o para concejales o para la junta de administrador local, se debe realizar ante los registradores especiales o municipales. Y si es para alcalde mayor o consejo distrital o para ediles, se debe hacer entre los registradores distritales y los ediles entre los registradores auxiliares. También existe, además de la modificación de las candidaturas, que sea en caso de muerte, renuncia o por no aceptación de los candidatos, o por incapacidad física permanente del candidato, también existe la renuncia como tal o la revocatoria de la inscripción. La revocatoria de la inscripción de un candidato se hace por causas constitucionales o legales o por inhabilidad como les decía, y esa se puede modificar hasta un mes antes de la fecha de la correspondiente votación. Si la renuncia de la candidatura, deberá presentarla el renunciante directamente por conducto de los inscriptores ante el funcionario electoral que le corresponde según sea el cargo. Cuando se presentan esas modificaciones a las inscripciones, es importante tener presente que estas no podrán alterar la cuota de género en las listas donde se elijan 5 o más para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta, exceptuando su resultado, deberán conformarse por un mínimo con un 30% de cada uno de los géneros. La registraduría remite la lista de candidatos inscritos a la Procuraduría General de la Nación para que sea este organismo quien verifique si alguno de ellos eventualmente se encuentra incurso en una inhabilidad. Y si lo está, será el Consejo Nacional Electoral el encargado de decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o cargos de elección popular. Y cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal de inhabilidad. Entonces, hay esas personas que no podrán, que no se deben ser inscritos como candidatas o candidatas, pues deben tener en cuenta que la ley ha establecido esas condiciones referidas a inhabilidades de quienes pretenden postularse como candidatos y candidatas, que se hace, como les decía al inicio, en la verificación de antecedentes de candidatos. Entonces, ¿quiénes no pueden inscribirse? Pues personas que obtuvieron pérdida de derechos políticos, lo que se debe probar mediante las certificaciones pedidas por la autoridad judicial competente, personas que no aceptaron la candidatura, lo que se debe mostrar por medio del acta de inscripción y aceptación de la candidatura, personas que renunciaron
cuando se realiza por escrito y se presenta personalmente ante el funcionario electoral correspondiente, y en lo contrario, pues debe dirigir escrito el funcionario electoral con nota de presentación personal ante un juez o notario de que están en esa situación, o personas que murieron, lo que sea acreditar con ese certificado de defunción, los inhabilitados, los que no cuenten con las calidades y requisitos para ser candidatos y candidatas, los incursos en doble militancia, las personas diferentes a las seleccionadas en el acuerdo de coalición, las que incumplen la cuota de género y personas diferentes a aquellas que ganaron las consultas internas de cada partido o movimiento político, cuando se da el caso. Bueno, de acuerdo al artículo 7 de la reforma política, quienes hubieran participado como precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, ya sea por partidos o movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas. La responsabilidad penal, y de acuerdo con el Código Penal colombiano, si un familiar de una persona sindicada o condenada, si el candidato tiene un familiar que ha sido sindicado o condenado, puede inscribirse porque estas condenas son personales y por lo tanto no hay delitos de sangre. Las condenas son personales y recaen solamente sobre la persona que comete el delito, no sobre los familiares. Para este caso, pues el candidato. Hay un proceso también establecido para la seguridad y protección a los aspirantes a cargos públicos o cargos de elección popular. Eh, y esto se da pues dada la situación de inseguridad ocasionada tanto por las actividades de grupos al margen de la ley que generan alteración del orden público en algunas zonas del país, como por fricciones partidistas. Y es muy factible que algunos de los aspirantes reciban amenazas contra su integridad y en razón de su actividad pues proselitista, y en este caso es el Estado quien tiene el deber de garantizar su protección a través de la unidad de protección adscrita al Ministerio del Interior. En un caso eventual como estos, pues el aspirante debe poner en conocimiento de las autoridades la situación de amenaza si la tiene y de forma directa ante la Unidad Nacional de Protección, por lo que ese proceso se puede hacer a través de la página web o enviando correo electrónico establecidos por esa entidad y ante las autoridades pues más inmediatas, ya sea la Policía Nacional, las personerías, la Defensoría del Pueblo, quienes pues le van a asesorar en el proceso a seguir para un caso como ese. Y también este proceso pues se da como una estrategia integral para la protección a los aspirantes al gobierno. Él es el gobierno quien ha desarrollado el plan de democracia de tal manera que se pueda garantizar que las elecciones se lleven a cabo con seguridad y transparencia. Las entidades que
están pues encargadas de ese proceso son la Policía Nacional a través de medidas de prevención y la Unidad Nacional de Protección a través de unas medidas de protección. La policía hace de prevención y la unidad de protección. Bueno, eso en cuanto a la inscripción de candidatos. Ahora pasamos al tema del proceso de identificación de riesgos electorales. Una vez identificados y seleccionados, eh, digamos, la identificación de los riesgos en un mapa de riesgos electoral. Este mapa pues es una herramienta que es muy útil a la hora de hacer análisis de las dinámicas políticas electorales en un contexto como el que vimos en Colombia, que es de violencia, conflicto y clientelismo. Eh, esto trae unas ventajas, ese análisis trae unas ventajas que es generar alertas tempranas, identificar territorios donde los ciudadanos no cuenten con plena capacidad de ejercer los derechos políticos, proveer información a las autoridades, prevenir prácticas y acciones que afecten de manera negativa el proceso electoral, identificar posibles fraudes electorales. Para realizar ese tipo de análisis se requiere, en primer lugar, conocer el territorio e identificar cuáles variables o factores pueden afectar el normal desarrollo de un proceso electoral. En Colombia, varias entidades, tanto oficiales como organismos de la sociedad civil, han desarrollado un mapa de riesgo electoral y más o menos las variables que se vienen utilizando de forma general son la presencia de actores armados, violencia política, desplazamiento forzado, delitos electorales, inscripción de cédulas, transhumancia electoral, resultados electorales, variables socioeconómicas, como por ejemplo la pobreza, la ruralidad, programas de subsidios, entre otros. El proceso de elaboración de mapa de riesgos electoral, pues inicia entonces con la caracterización de esas variables, la recolección de información para caracterizar qué variables son las que se pueden estar presentando, procesar esa información, esos datos, analizar los resultados, tanto cualitativos y cuantitativos, mirar el lugar de donde se están dando, donde se están presentando, y esto va a permitir generar unas alertas tempranas. Entonces, ¿cómo se desarrolla ese proceso como tal? Pues una vez identificadas las elecciones y las variables, eh, eh, una vez identificadas y seleccionadas las variables que pueden impactar en ese proceso electoral, se hace necesario entonces recolectar la mayor cantidad de información que se tenga sobre las mismas. La información que se recolecta debe dar cuenta del comportamiento histórico y actual de cada una de las variables. Una vez recolectada la información, el siguiente paso es sistematizar la información con el fin de que ésta sea manipulable y pueda ser cruzada con las demás variables que se seleccionan desde un inicio del proceso. El tercer paso es realizar análisis cualitativos y cuantitativos con el fin de comprender la naturaleza de cada una de las variables y el impacto que realmente estas van a, ceder, a, a dar eh, sobre los comicios electorales, y el objetivo que se sigue es situar entonces de manera territorial esos riesgos en el territorio eh, real, es decir, ubicar de manera geográfica los riesgos identificados. Por lo tanto, se sugiere definir si los riesgos electorales se ubican a nivel regional, departamental, municipal o a niveles más pequeños como las veredas, corregimientos o centros poblados. Y finalmente, con los riesgos ya identificados, el último paso a generar es generar pues las alertas tempranas
las cuales están dirigidas a las autoridades de control y a la ciudadanía en general. Estas alertas deben contener la descripción del riesgo, el nivel de riesgo para cada una de las variables, el impacto que pueden llegar a tener las elecciones y las recomendaciones y acciones que permitan mitigarlos. También otro riesgo electoral es el que se hace al análisis de las estructuras políticas, porque normalmente al analizar los resultados de las elecciones se utiliza como unidad de análisis el partido político. ¿Y esto qué quiere decir? Que la mayoría de análisis se centran en comparar cómo le fue a cada partido, identificar quién perdió, quién ganó y si de acuerdo a lo evidenciado en elecciones pasadas el partido o movimiento político mejoró o empeoró. En este tipo de análisis, entonces, parten del supuesto que los partidos políticos son organizaciones fuertes y cohesionadas. Sin embargo, en el contexto colombiano se ha demostrado que los partidos políticos son instituciones débiles, atomizadas y fraccionadas al interior, por lo que hacer este tipo de análisis conduce a resultados que no necesariamente están acordes con la realidad política. Entonces, una de las herramientas más útiles que permite corregir ese sesgo en la construcción de la estructura política de los candidatos o candidatas es centrarse precisamente en ellos. Y en este caso, la unidad de análisis no es el partido político, sino la estructura política. Como la estructura política se entiende por esa red de apoyos que los candidatos o candidatas recibieron a lo largo de la campaña. Estos apoyos pueden provenir de diferentes sectores, partidos y actores. Un mecanismo pues que ayuda a identificar mejor la estructura política es la creación de un gráfico o organigrama jerárquico que dé cuenta de los principales apoyos que recibió una campaña electoral en época electoral. En pantalla ustedes tienen que el centro de ese, un ejemplo de esa estructura política de un candidato, quien es el centro, el actor principal, recibe apoyos sociales, recibe apoyos de partidos políticos que lo apoyaron, reciben personas externas que ayudaron a financiar su candidatura, unos diputados que los apoyaron o unos concejales, eh, o unos senadores o representantes que lo apoyaron. Eso también pues contribuye a determinar, por ejemplo, si el concejal hace parte de la coalición del gobierno municipal, cuántos votos obtuvo el concejal, en cuáles lugares sacó la mayor votación, en cuáles veredas, en cuáles corregimientos, si el concejal, por ejemplo, o diputado o el cargo que vaya a hacer, a qué comisión pertenece en el consejo en la asamblea o en el congreso, identificar pues, los principales logros de esos senadores, concejales o diputados que lo apoyaron al candidato que se está postulando. Pues para identificar realmente a fondo cuáles esos apoyos que recibió ese candidato. Entonces, hay otro tema muy importante, del cual vamos a hablar la próxima semana, que son las irregularidades electorales. Ese es el tema, ha sido los dos temas que a tratar hasta hoy. No sé si las personas que están en sala tengan alguna pregunta o alguna inquietud o quieran complementar el tema. Juan Sebastián, ¿tiene alguna pregunta? No sé si me escucha Juan Sebastián. Un texto bastante denso, pero no, por ahora no. Tengo es que mirar todos los apuntes también. Bueno, y la grabación pues, tiene
Tiene 2 salas abiertas, entonces tiene retorno. Sí, sí, es porque uso dos computadores, uno para escribir Mm, y el listo. otro para ver. Listo. Entonces, la grabación queda publicada en el aula para que cualquier inquietud, pues, se remita a ella y consulte cualquier duda que tenga. Y la grabación, esta grabación la voy a poder volver a ver después, ¿cierto? Le estoy diciendo que queda publicada en el aula, tan pronto En el el aula. sistema, sí. En el aula están las demás que se hicieron ya. Listo, listo. Sí, sí, sí. ¿Listo? Me despido, Juan, porque me estoy ensordeciendo con ese ruido. Discúlpeme. Muchísimas gracias. De nada, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.